Como primer tema vamos a tener el derecho tributario en el Ecuador. Para entender esto tenemos que tener en cuenta la importancia del derecho tributario en el Ecuador. Es una rama esencial para el ordenamiento jurídico del Estado, ya que este va a permitir controlar, crear y recaudar los tributos. Su importancia radica en garantizar los recursos necesarios para cumplir con los fines estatales, siempre bajo a los principios establecidos en la Constitución del 2008, como la generalidad, transparencia, equidad y progresividad. El Código Tributario complementa este marco al definir las relaciones entre la administración y el contribuyente, así como los procesos básicos y de conocimientos como son la determinación, impugnación y recaudación. El siguiente tema es cómo nace la obligación tributaria. Primero que nada, ¿qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria en Ecuador es el vínculo legal entre el Estado y los contribuyentes, cuya finalidad es asegurar la recaudación de recursos para financiar funciones sociales, económicas o administrativas. Esta función nace cuando se cumple el hecho generador previsto por la ley, dando así el inicio a la obligación tributaria. En esta relación interviene el sujeto activo representado por el Estado y el sujeto pasivo representado por las personas naturales, jurídicas o responsables solidarios, tales como los agentes de retención o percepción. Asimismo, el régimen de exenciones concede beneficios fiscales con fines de interés social, público o económico. A continuación, mi compañero. La obligación tributaria en Ecuador nace al momento que se produce el hecho generador, es decir, cuando se configura el presupuesto establecido por la ley para establecer cada tributo. Este hecho generador puede ser la obtención de ingresos, la adquisición de bienes o servicios o el cumplimiento de determinadas actividades económicas. Una vez que se ha generado la obligación tributaria, el contribuyente debe cumplir con una serie de deberes formales, como presentar la declaración jurada, llevar el registro contable, pagar los impuestos correspondientes y proporcionar la información requerida por las autoridades fiscales. Hola con todos, hoy yo les voy a hablar sobre quiénes están obligados a cumplir la ley tributaria en Ecuador. Yo les voy a hablar sobre los contribuyentes. Hoy vamos a hablar de quiénes están obligados a cumplir la ley tributaria según la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Los contribuyentes son las personas o entidades que generan una obligación tributaria. ¿Quiénes son estos? Primero, son personas naturales, como tú o yo, que obtenemos ingresos en Ecuador, ya sea por trabajo, negocios o inversiones. Por ejemplo, un profesional independiente que facture más de $300,000 al año debe declarar el impuesto a la renta. Luego están las sociedades, como empresas nacionales o extranjeras que operan en el país. Imagina una tienda internacional online que vende en Ecuador. También debe inscribirse en el RUC y pagar impuestos con el IVA. Y no olvidemos las sucesiones indivisas, como herencias que generan rentas antes de repartirse. Todos estos deben cumplir con el servicio de rentas internas. ¿Quieres saber más? Mi compañero te cuenta sobre los responsables tributarios. Ahora te explico otra parte clave de la ley tributaria en Ecuador. Además de los contribuyentes, existen los responsables según el Código Tributario. ¿Y quiénes son estos? Son personas o empresas que, aunque no siempre pagan impuestos directamente, tienen obligaciones formales como retener o recaudar impuestos.
Como por ejemplo, si eres un empleador y pagas a un proveedor, debes retener el 10% del IVA y declararlo ante el SRI. Otro caso es una empresa que retiene el impuesto a la renta de los salarios de sus empleados. Esto también es cumplir con la ley tributaria. Pero al no cumplir con estas obligaciones puede traer multas de hasta el 100% de lo no declarado, así sea que seas una persona natural, una empresa o un responsable. Por eso siempre tienen que mantenerse al día para evitar sorpresas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sujeto activo. ¿Qué es el sujeto activo tributario? El sujeto activo es el ente público que tiene el derecho legal de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, es quien cobra los impuestos, tasas y contribuciones dentro del sistema tributario ecuatoriano. La definición legal es, según el artículo 23 del Código Tributario del Ecuador, nos indica que el sujeto activo es el ente público acreedor del tributo con facultad para exigir su cumplimiento. Esto significa que el sujeto activo es quien inicia la relación tributaria y tiene el poder de determinar, fiscalizar, recaudar y sancionar en manera tributaria. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos? El Estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas, SRI, gobiernos autónomos descentralizados como municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales y otras entidades públicas que tengan competencia tributaria por ley. Cada uno tiene jurisdicción sobre distintos tipos de tributos según su nivel de gobierno. Las facultades del sujeto activo. El sujeto activo tiene varias funciones claves. Establecer tributos, que nos quiere decir que define qué se debe pagar y en qué condiciones. Determinar obligaciones, que es calcular cuánto debe pagar cada contribuyente. Fiscalizar, verificar que los contribuyentes cumplan con sus deberes. Recaudar, recibir pagos de impuestos y contribuciones. Y sancionar, imponer multas o recargos o intereses por incumplimiento. Ejemplo, el SRI es un sujeto activo cuando exige el pago del impuesto a la renta o el IVA. Un municipio es un sujeto activo cuando cobra el impuesto predial o la tasa de aseo. La importancia del sujeto activo. Sin sujeto activo no existiría la relación tributaria, no habría autoridad para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el sistema tributario perdería su estructura legal y operativa. Muchas gracias. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema muy fundamental en el derecho tributario, el sujeto pasivo. En toda relación tributaria existen dos actores principales, el sujeto activo, que es el Estado con la facultad de recaudar, y el sujeto pasivo, que es quien tiene la obligación de cumplir con el tributo. En otras palabras, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que debe pagar el impuesto o realizar la prestación establecida por la ley. Desde el punto de vista legal, el sujeto pasivo está regulado con el Código Tributario y en las leyes específicas de cada impuesto. Estas normas distinguen dos categorías principales, como es el contribuyente, quien realiza directamente el hecho generador del tributo, y el responsable tributario, que es quien no realiza el hecho imponible, pero la ley le atribuye la obligación de cumplirlo. Por ejemplo, cuando el empleador retiene y entrega al fisco los impuestos de sus trabajadores,